Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto de introducir ustedes esta continuidad de los webinars sobre los encuentros de sostenibilidad. Mi nombre es Bart Van Hoof, yo soy profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y director de su área de sostenibilidad. Doy la bienvenida a todos los egresados de las maestrías en Gerencia Ambiental y Desarrollo Sostenible, a todos los otros interesados, compañeros de universidades, de ministerios, de empresas, el programa Redescar, más Meta, y muchos de ustedes a lo mejor que también nos están acompañando desde otros países. Los encuentros de sostenibilidad son organizados por la área de sostenibilidad en donde nos compartimos con más de 10 profesores. Como fin de compartir ideas, conceptos, investigaciones y experiencias sobre la gerencia de la sostenibilidad como un mecanismo de cambio de nuestra sociedad. Vamos ahora por la situación de la crisis del virus. Vamos a tener este tipo de presentaciones cada jueves de 12:30 a 1:30. Así queremos con esta presentación también invitarse ya a la próxima. Esperemos mientras que hay en los decretos de encierre de las personas, queremos comunizar a través de al compartir con ustedes. La AMICA va a ser una conferencia magistral durante aproximadamente 45 minutos. Ustedes, los que quieran, pueden hacer preguntas por el chat. La directora de las maestrías en Gerencia Ambiental y Práctica del Desarrollo, Diana Puerta, quien es la líder de que inició y es la fundadora de este programa de encuentros en sostenibilidad, ella va a seleccionar las preguntas a contestar o a discutir. Iniciamos con la conferencia y espero que sería de utilidad para todos ustedes. Se llaman sobre las herramientas empresariales para la economía circular, un tema de mucha actualidad y quizás bajo las condiciones de hoy en donde estamos. Ya la tenía, me dijo que lo podía llevar a las 2. Vamos a ver en la agenda 3 principalmente. El primer tema que va a ver es por qué enfatizamos en la economía circular a los recursos físicos. Vamos a ver qué propone la economía circular para la eficiencia de los recursos físicos y vamos a ver el papel de empresas en ellos y cuáles son las herramientas empresariales para la economía circular. Entonces vamos a iniciar. La economía circular parte de lo que estamos viviendo hoy en día, que son los límites de la Tierra. Creo que hoy o en estas semanas, en esta crisis del coronavirus, más que nunca estamos dando cuenta de los límites de los recursos y de la vulnerabilidad del sistema en donde vivimos. Estamos en más de 6 billones de personas condenadas a quedar en la casa y no poder interactuar casi con nuestros amigos, socios comerciales. Es decir, hay una falla tremenda en el sistema que se volvió evidente quizás a la escala mundial por la primera vez en la historia. Claro, hubo epidemias en el pasado que han causado graves crisis en muchos países, pero quizás nunca hubo una conciencia global sobre la debilidad y vulnerabilidad del sistema.
porque simplemente no había los canales de comunicación para darnos cuenta. Hoy en día, muchos países en el mundo, del sur al norte, están en cuarentena. ¿Por qué? Porque nuestro sistema nos está fallando. Y nuestro sistema es nuestro sistema natural. Entonces los límites de la Tierra realmente son muy obvios en este momento. Y estando en cuarentena, cada uno seguramente de ustedes también está generando una conciencia mucho más grande sobre los recursos físicos que utilizamos, de los proveedores de quienes dependemos, de los residuos que generamos y de lo dependiente que somos de la disponibilidad de los recursos. Entonces hoy los límites de la Tierra nos están poniendo la urgencia en la cara. Y no solo a nosotros, seguramente también a todas las empresas que durante de pronto en la vida tomamos mucho por hecho. Y esta crisis nos la cara realmente una conciencia sobre nuestra vulnerabilidad y de nuestra dependencia de los recursos del sistema, para que realmente repensamos y nos organizamos en una forma diferente. Y este es justamente lo que propone la economía circular. Entonces, quisiera primero con ustedes mirar las tendencias en el uso de los recursos y la gestión de los recursos físicos que utilizamos. Entonces, cuando miramos a nivel mundial cuáles son los recursos que realmente utilizamos, vemos que estamos extrayendo minerales, metales, combustible y biomasa. Y estos datos que ustedes ven allá son datos a nivel mundial. Es lo que consumimos como tierra, como personas viviendo en la tierra, entre todos los países. Y la gran parte de todo lo que consumimos es extraído, es extracción de materia prima. Porque desde que se inició la revolución industrial, hace más de 150 años, todos los modelos en las universidades, en las escuelas y en las empresas estaban enfocados en extraer y a partir de allá producir, armar cadenas de valor, extraer, procesar, transformar, distribuir. Y en todos estos procesos tenemos pérdidas, tenemos residuos, tenemos desechos, generamos emisiones, ¿y en qué los gastamos? ¿A qué contribuimos? Lo contribuimos a vivienda. La gran mayoría de los materiales que van a las viviendas, al menos se mantiene mucho tiempo. Es como un inventario de materiales. También en comunicaciones gastamos materiales. Comunicaciones, escritos, energía, en movilidad, para una parte importante de nuestros recursos, de los combustibles y de los bienes de capital, los carros, los trenes, la infraestructura que necesitamos para transportar. También la salud requiere muchos recursos de biotecnología, recursos naturales y recursos también hospitales y energía para mantenerlos. Los servicios que recibimos relativamente son eficientes en cuanto a su uso de materiales. Y entre los consumibles entendemos estos productos como ropa, electrodomésticos, que utilizamos para nuestra vida diaria, llantas, baterías, el conjunto de materiales que necesitamos en nuestras vidas. Y una parte muy importante para nuestra nutrición. Cuando miramos
del total vemos que una gran parte de los materiales que consumimos a diario son extraídas a partir de materia virgen y que solo una pequeña parte es proveniente del reuso, es reciclado. Más del 90% de que utilizamos proviene de una extracción y llevamos haciendo hace más de 150 años a velocidades altísimas. La extracción crece en más de 2% cada año. Y el porcentaje que reciclamos aún es limitado. Cuando miramos a las salidas, vemos que las salidas tienen que estos materiales los utilizamos en diferentes partes. Una parte es emitido como una gran parte de los combustibles son convertidos en CO2. Otra parte se dispersa por el ambiente. Por ejemplo, cuando las llantas de los carros se van desgastando o nuestros zapatos mismos, genera dispersión de materiales en el ambiente. Una parte importante de los materiales físicos que consumimos están invertidos en los bienes, llamámoslo bienes de capital, en nuestras casas. En nuestra casa hay arena que a lo mejor una casa de hace la casa del edificio tiene más de 40 años, entonces la arena está acumulada en esta casa hace más de 40 años. Y una parte significativa, más del 30%, es utilizado, tiene una vida menor a un año. Es decir, es material que no utilizamos mucho, que pasa por nuestras manos y nuestro uso con un tiempo de vida muy corto. Entonces, y cuando miramos el metabolismo de los recursos a nivel mundial, entendemos de mejor forma realmente de qué son estos recursos físicos que estamos hablando cuando vamos a la economía circular. Vemos que con el consumo de los recursos hay unas tendencias importantes a nivel mundial. Y es el más crítico, es el crecimiento en el uso de materiales. Cuando miramos y tomamos como año de referencia el 2011, vemos que para los próximos 40 años el consumo de recursos se va a duplicar. Cuando ya vemos en época de crisis qué significa cuando paramos el consumo, de repente el aire se empieza a limpiar, los aguas empiezan a ser limpios, los animales vuelven a la su vida. Vemos que el nivel que hemos llegado de polución y de consumo se va a duplicar aquí a los próximos 40 años. Y muchos que estamos ahí escuchando y participando es la parte de nuestra vida profesional activa. Vemos que no todos los materiales crecen de la misma forma, o la necesidad de extracción de esos materiales. Vemos que los metales van a crecer mucho justamente como materia prima para tecnología y tecnología de información. Combustibles fósiles también casi duplique para la necesidad de energía que necesitamos y la necesidad, por ejemplo, para el transporte aéreo, que también la biomasa va a crecer casi a duplicar porque la población está creciendo y requerimos mucho más, tenemos mucho más bocas para dar comida. También en los minerales no metálicos, que es realmente donde está un crecimiento muy grande, que principalmente son edificios, casas y infraestructura, especialmente por los países emergentes que han estado creciendo y que requieren de infraestructura para su calidad de vida. Entonces, aquí el mensaje clave es que estamos consumiendo muchos recursos y vamos a casi a duplicarlos en los próximos 40 años.
y dónde vamos a conseguir ello. Vemos que el consumo de recursos y la necesidad por los recursos tienen una relación mucho, no solo porque la población está creciendo, vamos a crecer en los próximos 40 años 1.5 billones de personas, pero adicionalmente, y es algo positivo, la economía mundial, que hoy en día a lo mejor está decreciendo, se va a crecer en los próximos 40 años. Entonces vamos a hacer más personas con más dinero y genera más consumo y más uso de recursos. Ese es el tema central de las tendencias de recursos y por qué los recursos hoy en día son el centro del desarrollo. Miramos y contribuye a tremendos cambios en donde hoy en día estamos. Miramos cómo la población va creciendo, cómo el consumo de material por persona va creciendo a raíz del crecimiento del ingreso por las personas. Y esta es una que los muestra aquí, este racionamiento, esta lógica, es la clásica ecuación de IPAT en inglés. Este es la base de la economía circular y que es la base también de la ciencia relacionada como es la ecología industrial, que el impacto va aumentando cuando la población va aumentando, cuando el consumo por persona va aumentando y cuando el impacto por unidad de consumo va aumentando. Entonces, esta ecuación nos explique por qué poner los recursos al centro en el desarrollo de nuestros sistemas es tan importante. Ahora vemos que la extracción de los recursos generan muchos impactos tan directamente relacionados con los impactos ambientales. Vemos que la mayoría aquí en esta gráfica, ustedes ven en el eje horizontal diferente categoría de impacto. Vemos, por ejemplo, los impactos en el cambio climático. Y vemos que la extracción de los recursos es responsable por más de la mitad de todos los gases de efecto invernadero generado en el mundo. Claro, allá juega un papel predominante la agricultura y la minería. Cuando miramos los impactos al material particulado a la salud, vemos también una contribución importante de la extracción. Claro, aquí el transporte, que es la varita amarilla, tiene una contribución aún mayor. Vemos que sobre la contaminación del agua y el estrés hídrico, la disponibilidad del agua, realmente las actividades de extracción de materia prima generan un impacto muy importante, tal como en la pérdida de la biodiversidad. Es entonces en lo ambiental. La parte derecha de la gráfica lo muestra también en relación con la parte económico-social. Entonces vemos que la extracción de la materia física, y ese es donde está el gran dilema, solo genera un poquito más del 20% en valor agregado. ¿Qué quiere decir? Que el valor agregado que realmente contribuye a la calidad de vida está generado por servicios que no son intensivos industriales y que en cuanto al empleo, la extracción y los recursos y transformación de los recursos físicos genera más o menos la mitad del empleo y la otra parte está generado por servicios públicos, por servicios de todo tipo a la población. Entonces aquí vemos que frente a los impactos ambientales, sociales y económicos, la extracción de los recursos juega un papel predominante. Ahora, aterrizando este panorama mundial a Colombia, vemos que hay grandes oportunidades.
cuando pensamos en los recursos y surge la base de la economía circular, que es la productividad en base a los recursos. Entonces, por ejemplo, un indicador como productividad de agua, que se mide, por ejemplo, en dólares por metro cúbico, vemos que Colombia tiene todavía grandes desafíos. Que Colombia tiene tan solo 19 dólares por metro cúbico utilizado, quiere decir que realmente estamos desperdiciando mucho agua y tomando poco provecho de ello, en comparación con otros países que están allá en la tabla como referentes. Igual es por la productividad de la tierra, igual es con la intensidad en consumo de energía. Y entonces, ese tipo de indicadores nos enseñan que el uso eficiente y la gestión de los recursos tiene grandes desafíos y grandes oportunidades. Y cuando miramos, por ejemplo, solo el elemento de los residuos, vemos también aquí, esas son unas estadísticas que muestran el potencial de los residuos que aún no están aprovechados. Vemos que esto pasa realmente, esta tendencia es una tendencia a nivel mundial todavía. De todos los materiales que consumimos, menos del 8% son provenientes de recuperación de residuos, y vemos que en Colombia también tenemos grandes retos y desafíos sobre ella. Entonces, cuando llegamos como por qué enfatizar a los recursos físicos, entonces hay unas razones muy importantes sociales para hacerlo. Hay una necesidad de aumentar la calidad de vida y el crecimiento del PIB mundial, para que este pase, exige un 50% en incremento en posibilidad de consumo. Adicionalmente, y creo que esta crisis está contribuyendo fuertemente a ello, empiezan a cambiar los valores del consumo. Vemos una tendencia, y es muy positiva, que la intensidad de materiales del crecimiento está bajando. ¿Qué quiero decir? Que como personas estamos interesados en productos de menos intensidad de material, de servicios de mayor valor agregado, que estamos sintiendo que los productos muy pesados y muy grandes no son el estándar. Entonces vemos a nivel mundial el crecimiento de los servicios y claramente también a partir de la innovación tecnológica y la eficiencia en el uso de los materiales. Enfatizar la eficiencia del uso de recursos tiene también unas importantes razones ambientales, tanto frente al cambio climático como a controlar y reemplazar la extracción de los materiales. Y claramente también unas razones económicas. Vamos a requerir mucho más materiales para el crecimiento de infraestructura en países emergentes, donde estamos también aquí en Colombia. Vamos a necesitar el metro, vamos a necesitar mucho más carreteras para justamente aumentar la calidad de vida y el acceso y la igualdad en la región. Entonces, para esto se requiere muchos recursos. Entonces, necesitamos ver para dónde los vamos a conseguir y cómo los vamos a explotar, a aprovechar en una forma más eficiente. ¿Y cómo vamos a estimular los servicios, el diseño de servicios de mayor valor agregado como motor de la economía? ¿Y cómo podemos convertir el reciclaje en una alternativa de mayor eficiencia que la extracción de la materia prima? Vamos a tener que competir a través de la innovación para formas de reutilizar materiales, simplemente porque es más eficiente que la extracción de ello. Entonces, a partir de estas necesidades de eficiencia en recursos, nace la idea de la economía circular. Y esta es la idea de la economía circular ya lleva más de una década, y esta es como la figura clásica propuesta o publicado por la Fundación Ellen MacArthur en Estados Unidos,
que explique cómo el concepto y el modelo de la economía circular. Entonces, ¿qué propone? Propone, tenemos que ser más inteligentes con el uso de los materiales. Y allá ustedes ven, por un lado, la circularidad de los materiales, llamámoslos industriales, de transformación. Y vemos que en la cadena de valor, cuando se empieza a producir un producto, abren diferentes posibilidades de circularidad. Y en ello hay una jerarquía. La idea no simplemente es reciclar. La idea no es simplemente disminuir. La idea es mantener el valor agregado de los materiales a su nivel más alto en la jerarquía posible, para que los materiales, en la medida que los vamos utilizando y transformando, van degradando en su calidad. Entonces, cuando tomamos, por ejemplo, una bolsa de plástico, la primera opción es el reuso de la bolsa. Una opción puede ser y alargar su vida útil. O el primero puede ser hasta inventar un sistema de transporte que ni siquiera necesita la desmaterialización de la bolsa. El segundo puede ser reutilizar la bolsa. La tercera forma puede ser reutilizar el material de que está compuesta la bolsa. Y un cuarto, quinto nivel puede ser la incineración y recuperación de energía de la bolsa. Entonces, ese es todo una jerarquía. Lo mismo pasa y para esta es la circularidad del lado izquierda, que son los materiales de biomasa. La biomasa que puede ser residuos de comida que pueden ser, por un lado, convertido en un compost, pero que es relativamente, y ser reutilizado en el campo, que es relativamente una aplicación limitado del biomasa. Residuos de alimentos pueden ser también convertidos, por ejemplo, en alimentos por animales, o pueden ser procesados y puestos con valor agregado para no desperdiciarlos. Entonces, cuando pensamos en la economía circular, tenemos que pensar en mucho más que la gestión de los residuos. Realmente tenemos que repensar el sistema de los productos que estamos consumiendo y la forma de cómo producimos y consumimos los productos y los servicios a quienes estamos acostumbrados. La economía circular es un lenguaje a nivel global. Esta idea realmente es un tema global porque también muchos de los sistemas de producción y consumo son globales. Por ejemplo, el computador muchos de ustedes están conectados ya a través de cual yo estoy hablando, tiene materia prima que pueden haber sido materiales de minería que pueden venir de África Sur. Una parte de ese computador fue fabricado en China. Otros minerales pueden haber venido de otros países de Rusia. El empaque podría venir de otro lado. Los cables pueden ser producidos y el computador finalmente transportado a Colombia y fue vendido aquí donde está funcionando con energía colombiana. Entonces ese computador y muchos de sus computadores son el resultado de viajes que han cruzado el mundo. Por ello, la economía circular, la forma de repensar las formas de producir y consumir, realmente lo ponen en atención. Creo que también nuestra conciencia hoy en la crisis va a tener mucha influencia en ello. Yo creo que vamos a ser mucho más conscientes de los proveedores locales y del consumo local, porque realmente en una situación de vulnerabilidad en donde estamos, finalmente es determinante.
Entonces, creo que para la economía circular, el crisis actual realmente va a ser una oportunidad mucho porque nos invita a repensar. Y eso es lo que busca la economía circular. Realmente la economía circular invita a repensar nuestro sistema que llevamos desde la revolución industrial, extraer, producir y votar. Extraer, producir y votar. Y cambiar esta forma de pensar que está incrustado en todos los modelos, en todas las empresas y nuestra lógica, realmente requerimos repensar. Repensar nuestra lógica, que ya no, pensar en ciclos, pensar en extender la vida útil, pensar que podemos compartir, pensar completamente diferente. Y la economía circular lo propone desde abajo por arriba, porque la economía circular, contrario que otras políticas del debe ser que vienen del Estado, esta es una dinámica que lleva desde las empresas. Y la economía circular en ese sentido no es nueva. La economía circular, muchas empresas ya hacen economía circular porque tiene todo el sentido. Y en el pasado muchos también en muchas casas aplicaban economía circular. No se botaban tantas cosas. Realmente se reutilizaban y había un uso mucho más eficiente de los materiales. Y la economía circular son las empresas que lo proponen, porque ser eficiente en recursos, y esa es la esencia de la economía circular, también es un buen negocio. Entonces, eso es lo atractivo de la economía circular, porque es un buen negocio. Entonces, no es una idea que viene de arriba por abajo, no, es una dinámica que parte de las ideas de innovación. Son las empresas que proponen. Entonces, las empresas están en el corazón de la economía circular. Claro, los estados, a través de sus políticas y instrumentos, lo pueden facilitar, pero realmente que pueden hacer la economía circular son las empresas, son las personas y consumo. Entonces, es un tema de producción y consumo, de abajo por arriba. Y la economía circular para las empresas es una oportunidad de negocio. Entonces, parte de la empresa. Y empresa realmente y ustedes lo ven en esa figura, es un círculo virtuoso para generar ingresos, generar desarrollo. Las herramientas de la empresa hacen que se empiece a crecer como una bola de nieve con su propia dinámica. ¿Por qué? Porque una empresa tiene una estrategia, una empresa tiene una organización, una empresa tiene finanzas, recursos, una empresa tiene parte de un emprendimiento, tiene operaciones, tiene estrategias de mercadeo y el conjunto de estas funciones hace que hay un bola de nieve que empieza a crecer. Muchas empresas, ahora que conocemos como grandes, para nombrar unos, en General Electric, por ejemplo, que tiene más ingresos que muchos países, ellos iniciaron también hace muchos años en un pequeño local y como tenían este balance entre estas funciones, empiezan a crecer y empiezan a crecer. Y este es justamente, y empiezan a generar contribuciones que sirven a muchas más gentes. Claro, ¿qué propone la economía circular? Que en vez de solo generar beneficios económicos, que ha sido el foco durante mucho tiempo, que este empieza a generar beneficios, externalidades positivos, que la misma empresa, que el mismo modelo de la empresa empieza a generar externalidades positivas a partir de su crecimiento. Y esa es la esencia de la economía circular. Entonces, es generar estos bolas de nieves, estas empresas que en vez de contaminar, contribuyan, ayuden a mejorar la sostenibilidad social y ambiental, porque no solo porque sí, porque también es un buen negocio para ellos. Y allá es donde nacen también las herramientas de economía circular. Cuando resumimos eso, un momentico, la esencia de la economía circular, realmente podemos ver en tres
grandes ejes. Y este es un modelito donde realmente se puede analizar cualquier iniciativa de economía circular. La economía circular parte y pone central en los recursos físicos. Entonces, para cualquier consideración, proyecto, iniciativa de economía circular, tenemos que partir conociendo y analizando el flujo de materiales y el metabolismo, como tal como lo hacemos en esta presentación. La economía circular también tiene un componente muy importante tecnológico. La economía circular no es pensar con el deseo. Empieza a funcionar porque hay tecnología, innovación tecnológica por medio, que ayude justamente a mejorar la eficiencia de los recursos. Y la economía circular tiene en sí colaboraciones, reconfiguración de cadenas de valor. Este incluye también el consumo sostenible, involucrar a los consumidores a consumir productos diferentes con impactos menores. Y estos tres elementos son la base del modelo de negocio de la economía circular. Entonces, con estos son los ingredientes. En economía circular siempre hay flujo, parte de los flujos de materiales. Tiene un componente muy importante de innovación tecnológica, que es la base del mejoramiento. Tiene reconfiguración de la cadena de valor de los proveedores, tanto de los proveedores como de los consumidores. Y genera a partir de allá nuevos modelos de negocio. Ahora, ¿cómo las empresas implementan eso en la práctica? Porque de eso se trata. Economía circular es una invitación de cambiar, pero entonces ahora la gran pregunta, y ese es el tema central de esta presentación, es cómo hacen las empresas ello. Entonces, aquí armamos un modelito que muestre y que también parte de modelos muy conocidos. Primero, cuando pensamos cómo pueden mejorar las empresas su uso eficiente de recursos, ¿qué implicaciones tiene eso para la empresa? Entonces, vemos en un eje vertical, este requiere aprendizaje. Cambiar para una empresa, cambiar en una organización requiere aprender, adquirir nuevas capacidades, nuevas herramientas, nueva confianza. Por otro lado, y este aprendizaje depende también del riesgo. Por ejemplo, una complejidad de la innovación. En estos días hemos estado todos obligados a tomar riesgos y tomar decisiones sobre riesgos. Y eso no es fácil. Entonces, lo más grande el cambio, lo más complejo la innovación, entonces mayor el riesgo. Entonces, este incide en cómo podemos cambiar. Y por otro lado, también incide en el alcance del cambio. ¿Vamos a mejorar un poquito o vamos a hacer un cambio, una contribución mucho más grande? Entonces, entre estos ejes, yo los quiero presentar como tres herramientas empresariales muy concretas, con lo cual muchos de ustedes ya han trabajado o están trabajando. En el uso de recursos. Mirándolo en ese contexto, muestre que la economía circular y las herramientas de la economía circular son realmente es un proceso de aprendizaje organizacional. Muchos de ustedes trabajamos con producción más limpia. Producción más limpia quizás es una de las herramientas de menor complejidad que genera optimización de recursos, que contribuye a la economía circular fuertemente a partir del uso eficiente de recursos a través de optimización de procesos. Claro, no necesariamente van a cambiar el mundo, pero sí van a generar contribuciones. Y cuando se pueden hacer grupos, conexiones entre empresas que empiezan a ser más eficientes de los recursos, empieza a dar sentido. Y la producción más limpia muestra que la eficiencia, ser eficiente con recursos, es un buen negocio. Ahora porque ahorra costos, ahora vamos a ver unos ejemplos de ella. Pero la producción más limpia realmente está enfocada a una gestión interna. Ahora,
un modelo más complejo, una herramienta más Prevención. compleja de la economía circular se ve en la simbiosis industrial. La simbiosis ya no se trata de un proyecto con una empresa, no, la simbiosis es una herramienta de desarrollar iniciativas para el uso eficiente de recursos entre empresas, para intercambiar sus productos o compartir infraestructura y ser más eficientes. Simbiosis Uno puede compartir industrial. finalmente los pasos en el mejoramiento, en la eficiencia de recursos, aumenta. Claro, es mucho más complejo colaborar. Es mucho más fácil, uno mismo mejora un poquito que hacer eso conjunto con otras personas. Entonces, en términos de aprendizaje empresarial, este requiere mucho más aprendizaje. Y es muy válido y es simbiosis industrial como tal, es completamente complementario a producción más limpia. Además, en nuestro programa, como es, por ejemplo, Redescar, vemos que muchas empresas, después de haber pasado por producción más limpia, ya entienden y logran avanzar hacia economía circular. Claro, hay modelos aún más complejos que realmente son modelos de negocios completamente diferentes. Realmente cambia el sistema completo. Son innovaciones mucho más complejas. Desafían la cadena de valor, que incluyen temas de ecodiseño, consumo sostenible, ubicación, en su impacto, que realmente hasta es cambiar, es generar modelos de negocio completamente nuevo, que requiere un aprendizaje completamente mayor, es un emprendimiento mucho más riesgoso y claro, mucho más transformador en cuanto al uso eficiente de los recursos. Entonces, estas tres herramientas, cada uno tiene sus instrumentos para hacerlo. Esa no es magia, tiene sus herramientas para llegar a las soluciones y cada una a sus alcances, a sus iniciativas. Y esa es una dinámica de aprendizaje, una perspectiva de aprendizaje entre esas herramientas. Ahora vamos a conocer para cada uno rápidamente unos ejemplos y herramientas puntuales para su desarrollo, instrumentos puntuales para su desarrollo. Aquí, por ejemplo, un ejemplo de un proyecto de producción más limpia. Esta es una empresa aquí cerca en Cundinamarca, Incrometales, es una pequeña empresa que hacen manufactura de muebles metálicos para exhibición, para ferias, pero también para almacenes y para casas. Y tiene un proceso principalmente metal mecánica, donde tiene bastante desperdicio en recursos metálicos, en láminas, en tubos. Entonces ellos, a través de esta es una empresa que participó en nuestro programa Redescar, que empieza a organizarse mejor, a hacer una trazabilidad, a poner atención al flujo de materiales y simplemente a través de ello empieza a ajustar sus procesos operativos y empieza a ahorrar material, a ser más eficiente con el uso de material. Y como ustedes pueden ver, eso es un buen negocio. Es decir, no hacerlo sería ilógico desde el punto de vista de la empresa. Entonces, aquí hay un pequeño bola de nieve que la empresa empieza a hacer un mejor manejo de su material por sí mismo, porque es un buen negocio. Entonces, es un ejemplo de economía circular. Aquí vemos otro, que es otra empresa del mismo, también AG Colombia, que planteó dos proyectos de optimización, esos hacen envases y empaques, y empiezan a optimizar su energía y tienen un proyecto de reutilización de agua, de enfriamiento. Y estos son dos proyectos que no afecte a los vecinos, no afecte el diseño de los productos, no afecta a sus clientes, simplemente dan uso eficiente de los recursos y obtienen unos ahorros interesantes. Pero relativamente son proyectos de baja complejidad porque no requieren, no afecten a muchas más personas que solo la operación de esta empresa.
Pero es un muy buen inicio y un muy buen arranque para avanzar hacia la economía circular. Las herramientas que utilizamos para hacer este tipo de proyectos realmente es la forma sistemática de aplicar herramientas. Como los dije anteriormente, eso no es magia. Se hace a través de ecomapas, ecobalances, costos de ineficiencia, buenas prácticas, tecnologías limpias, y ahí ustedes ven un ecomapa, muchos de ustedes a lo mejor lo practicaron en algunos de los ejercicios que hacemos, y esta es la forma como hacerlo. Entonces, realmente es una herramienta empresarial la producción más limpia porque tiene claramente unos instrumentos cómo hacer ese tipo de proyectos. Ahora, miramos programas más avanzados de simbiosis industrial. Aquí ustedes ven un ejemplo, imagínense, donde 3 empresas entre Juan Valdez, Huevos Santa Rita, Santa Reyes y Alma Café empiecen a descubrir que tienen temas en común. Inicialmente, la pregunta, ¿qué tiene Juan Valdez? Unos cafés de café, unos locales donde venden café, que ver con una granja de huevos. Entonces, a entender y haber pasado por producción más limpia, se encontraron y descubrieron que la borra de café es un producto muy bueno para la gestión de los olores y las granjas de los pollos y de los ponedores de los huevos. Entonces, ahí empezaron a diseñar un proyecto donde realmente hay conexiones entre diferentes empresas, en este caso inesperados, que generan innovación tecnológica muy interesante y que tienen externalidades positivas en cuanto a impactos ambientales y sociales, y además son un buen negocio, porque para Juan Valdez la obra es un residuo y para Santa Rita se vuelve un producto importante para manejar unos riesgos y unos impactos importantes de la industria. Aquí vemos otro ejemplo de simbiosis industrial muy interesante entre una empresa, Tito Pavón, de pinturas y una empresa de publicidad, que tradicionalmente uno piensa que tiene sus operaciones conectadas. En este proyecto, la empresa Tito Pavón recoge muchos de sus envases donde vende su pintura y los almacenaban porque no tenían una salida clara, un mercado claro sobre ello. Entonces, juntos con la empresa que fabricaba productos de merchandising, diseñaron un proyecto donde el material de los baldes, que es un polipropileno, puede ser convertido en materiales de merchandising para los mismos pintores. Entonces empezaron brochas, bandejas y otros productos, mezcladores. Entonces, el mismo material del empaque de la pintura vuelve al mismo pintor, pero en esta forma en ya productos que forman parte de la misma cadena de valor. Este es un proyecto de simbiosis industrial que hace mucho más eficiente el uso de los recursos. La simbiosis industrial también incluye también el uso compartido de infraestructura. Este es un proyecto muy interesante entre fincas de flores, una granja de huevos y una reforestadora que toman agua y que compiten por el agua de una misma cuenca. Entonces, estas empresas empezaron a identificar y a darse cuenta que dependían de la misma cuenca y de los mismos fuentes de agua. Entonces, la simbiosis estaban, dice, a entender la capacidad de la seguridad y la seguridad hídrica en la región donde tienen ubicados sus plantas y proteger en conjunto la infraestructura ecológica que realmente protege, que asegura la calidad y el volumen del agua. Entonces, diseñaron este proyecto para
con externalidades positivas, pero también porque es un buen negocio para ellos, porque su negocio depende del agua. Entonces vimos 3 ejemplos de la simbiosis industrial. Simbiosis industrial también es una herramienta empresarial con unos instrumentos muy claros. Este no es magia. Simbiosis industrial se genera a través de mapas, de análisis de flujo de materiales, de cadenas de valor, de análisis de subproductos y mirar cómo se puede conectar, cómo se puede diseñar infraestructura compartida. Y claro, esto va apoyado en un proceso de colaboración, aprender a colaborar, el aprendizaje organizacional para colaborar. Este no es automático. Y así los nuevos vecinos que a lo mejor nunca tuvieron relaciones con ellos se pueden hasta volverse proveedores unos a otros. Ahora entonces vimos producción más limpia como una primera aproximación, una herramienta empresarial. La simbiosis como un modelo, una herramienta más complejo, y ahora vamos a entrar en el ejemplo de nuevos modelos de negocio, que realmente cambia todo el modelo. Aquí el ejemplo, que les traigo varios ejemplos, uno es el ejemplo, por ejemplo, de Arroz Blanquita, que es una empresa en Jamundí, en Cali de arroz. Tradicionalmente aquí las empresas de arroz tienen grandes extensiones de tierra, utilizan muchos agroquímicos y lo transforman en alimento. Esta empresa, que tiene más de 50 años, cambió hace como unos 20 años su modelo de negocio. Es una empresa de arroz sin tierra. En vez de tener tierra propia, tiene afiliado más de 600 pequeños productores en Nariño y en el Cauca, una zona muy golpeada en Colombia. Y generan, y ellos lo tienen, con ellos desarrollaron su tecnología limpia en el cultivo de arroz que funciona a pequeña escala, que utiliza menos agroquímicos, producen un arroz limpio y a partir de allá generan totalmente un nuevo modelo de negocio, porque no requieren agroquímicos, no tienen costos, tienen una estructura de costos muy diferente. Y adicionalmente lograron, como ustedes pueden, engancharse con el consumo sostenible, por certificarse, y las certificaciones les permiten vender su arroz por un precio mayor. Entonces es un ejemplo donde tiene menores gastos y un precio de venta mayor. Entonces es un buen negocio, pero adicional a ello genera unas externalidades ambientales y sociales importantísimas. Tiene un área de influencia muy grande en todos estos proveedores, todos estos pequeños fincas en estas zonas que trabajan con sus familias y que así logran mejorar su calidad de vida. Y claramente contribuye a la seguridad alimenticia saludable por vender productos más saludables y utilicen menos agroquímicos. ¿Y por qué lo hacen? Porque es un buen negocio, esto es filantropía, es porque es un buen negocio. Aquí vemos otro ejemplo, uno de mis ejemplos favoritos de un alumno, Salima Isaac, que realmente la genial idea de trabajar, alquiler puertas en obras de construcción. Las puertas en obras de construcción se utilizan mucho madera, que al lado de utilizar muchos recursos de madera, representan un problema a la seguridad industrial. Entonces, ¿qué salimos? Ella es arquitecta, trabaja en obras y ella es un modelo de que no hay estas puertas desechables. Ella armó un modelo de puertas retornables y ella lo alquila a las obras de construcción. ¿Y por qué las obras los compran? Porque les sale más barata y mayor facilidad de instalación. Su puerto temporal, que generalmente dura 3, 4, 5 meses y después es desechado. Entonces en este modelo Salima los cobra mensualmente para la puerta y cuando la obra está listo y se empieza a instalar las puertas permanentes, ella los recoge y los limpian y son utilizados en otra obra
en otras obras de construcción. Y este es un negocio, ya tiene sí, más de 1000 puertas y que están en muchas diferentes obras y reemplacen a las puertas desechables de madera en las obras de construcción. Aquí otro caso también existe hace más de 10 años, una empresa muy interesante, lubricantes de calidad mundial, es una empresa original de Medellín, con operaciones también en Cartagena. Ellos hacen un tipo de análisis de aceites lubricantes en las grandes empresas. Y así logran recuperar el 95% de los aceites lubricantes en estas grandes máquinas. Y ese es un volumen muy importante, ser mucho más eficiente con el uso de un producto químico como son los aceites lubricantes, y ellos hacen un negocio sobre ello. Tienen a través de una tecnología avanzada, una tecnología que permite este diálisis y presten servicios comerciales a las industrias y generan empleo a través de ello. Estos modelos de negocio tampoco es magia. Nacen de una aplicación de unos instrumentos como el análisis de ciclo de vida, a calcular los flujos de materiales, como el ecodiseño. También modelos y instrumentos empresariales, de modelos de negocio como el Canvas, de finanzas de impacto. Muchas de estas empresas, nuevos modelos de negocio, obtienen transacción privilegiada con menos intereses. Muchos de ellos utilizan certificaciones de sostenibilidad y el mercadeo sostenible para llegar a clientes, a consumidores, al consumo sostenible que busca productos diferenciados. Y claro, tienen modelos, son buenos empresarios y tienen modelos certificaciones para justamente aplicar estos diferentes modelos claros. Y allá conectamos, porque muchas veces aquí los muestra 5 modelos de negocio que realmente contemplan la economía, no son excluyentes entre sí. Existe, por ejemplo, una empresa como Arroz Blanquita, combina varios de estos modelos de negocio, son direcciones para desarrollar negocios a partir del concepto global de economía circular. Entonces, vimos aún 3 herramientas empresariales de economía circular, tanto de producción más limpia, la simbiosis industrial y los nuevos modelos de negocio, como herramientas que son complementarios y que parten de un aprendizaje organizacional, que tienen diferentes complejidades en innovación y que tienen también diferentes contribuciones en cuanto a la eficiencia de los recursos. Con estos 3 ejemplos de las herramientas empresariales para la economía circular, llegamos al final de esta conferencia y vamos a llegar a las conclusiones. Vimos en esta conferencia por qué enfatizar la gestión de recursos, porque son el eje central del desarrollo. Para poder crecer, para poder aumentar la calidad de vida, necesariamente necesitamos ser más eficientes con los recursos. Y este requiere repensar los sistemas de producción y consumo. Y esa es la invitación a la economía circular. Realmente es un nuevo paradigma de cambio desde los usuarios de los recursos, desde abajo por arriba, los usuarios de los recursos que somos los consumidores y las empresas. ¿Y qué existe? Que esa no es magia, que existen realmente herramientas empresariales con estructuras muy ligadas al desarrollo empresarial, técnico, administrativo y de mercados para poder hacerlo y ponerlo en práctica. Entonces, estas son las ideas que yo quisiera compartir con ustedes. Quiero invitarlos para el próximo jueves, donde un colega, Valentina Prado, va a presentar, a participar en este encuentro para la sostenibilidad, que sería el jueves 2 de abril a la misma hora, y ella va a hablar sobre un estudio, una investigación que ella hizo
con lo cual publicó un paper muy interesante sobre inversiones en energía en una empresa del sector química y cómo estas inversiones en energía generan también beneficios económicos en la empresa y pueden ser traducidos a los productos mismos. Es un tema también muy conectado a la economía circular y es un elemento, una investigación muy específica y muy riguroso sobre cómo avanzar economía circular a través de energía renovable en empresas. Entonces, les quiero agradecer, les quiero invitar a participar en la próxima semana. Nosotros queremos asegurar que cada jueves hay una intervención para los encuentros de sostenibilidad. Les pide disculpas para que no funcionó todavía el sistema de las preguntas. Estamos aprendiendo sobre ello y los aseguramos que el próximo jueves sí tenemos afinado esta posibilidad. Te quiero agradecer mucho su participación en este foro.